días a todos, bienvenidos a este evento de One Health que reúne a profesionales de la salud. Estamos muy contentos realmente porque creemos que este es un tema que amerita presentarlo en un evento independiente, ya que es interesante poder ponderar la importancia que tiene, ¿no? La interconexión entre la salud humana, animal, el medio ambiente, cómo repercute cada cosa que hacemos en nuestra salud y en la salud del medio ambiente. Así que en estos días vamos a abordar temas diversos acerca del tema de One Health. Hoy comenzamos con una conferencia muy interesante vinculada a la bioética, que creemos que es un tema que, si bien lo estamos tratando en una sola salud, en este evento, es un tema que tiene impacto a nivel global, a nivel salud y a nivel humano. Así que estamos muy contentos de tener presente aquí en One Health al doctor Ignacio Maglio. Muchas gracias, Ignacio, por participar. Ignacio es abogado, procurador de la UBA, diplomado en salud pública, es asesor médico legal del Hospital Francisco Javier Muñiz y es secretario ejecutivo de la Red de Bioética de la UNESCO. Así que estamos en presencia de una persona muy entendida que va a compartir con nuestra audiencia en Latinoamérica para saber también un poco cómo se está tratando este tema en los distintos países de la región. Así que vamos a tener una mirada global de este tema de One Health. Ahora comenzamos con bioética, pero posteriormente vamos a contar con una agenda sumamente rica con profesionales de España, como es el caso del doctor Bruno González Zorn, que va a hablar de una salud y resistencia a los antimicrobianos, que creemos realmente que es un problema que se está viniendo y va a ser la nueva pandemia a nivel mundial. Vamos a contar con el doctor Juan Carlos Ormazábal, que va a hablar también de la vigilancia de enfermedades infecciosas en One Health, con la doctora Tania Herrera, que va a hablar del Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana y la Resistencia Integrada. Ella es del Ministerio de Salud de Chile. Y bueno, así vamos a seguir una agenda muy variada hasta llegar al evento, a la conferencia del día de mañana, de medio ambiente, una víctima en la escena del crimen de la resistencia antimicrobiana. Así que también es una conferencia muy interesante que los invitamos a que se inscriban. Eh, Así que bueno, bienvenido Ignacio, muchísimas gracias por ser parte de este evento. Nosotros, desde los organizadores de Latam Hospitals y la audiencia, estamos muy contentos de que estés presente. Bueno, muchas gracias, Marisa. El agradecido soy yo por convocarme a este encuentro que tiene una magnitud también muy abarcativa, ¿no? Y también, sobre todo, considera aspectos globales que tienen que ver con los fundamentos éticos, con los fundamentos bioéticos que consolidan la posibilidad de aplicar prácticas vinculadas a una sola salud. Y creo que no es casual que la primera charla, la primera conferencia, tenga que ver con los fundamentos bioéticos, porque yo creo que de alguna forma es el principio del principio. Así que renuevo mi agradecimiento, Marisa, a ti y a Latam Hospital. Voy a proceder a compartir pantalla. Excelente. Mientras tanto, le recordamos a la audiencia que tenemos disponible nuestro grupo de WhatsApp, en donde allí van a saber las novedades cuando está iniciando una conferencia, si tienen algún inconveniente con algún link. Hemos pasado el link a través de mail porque hubo algunas fallas en el sistema, así que eh, cualquier consulta lo pueden canalizar por aquí o a través del grupo de WhatsApp. Bueno, perfecto, Marisa. Entonces, si te parece bien, me gustaría saber si me están escuchando y si se ve bien mi presentación. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces comenzamos. Bueno, renuevo el agradecimiento y creo que reflejar algunos conceptos que inclusive vienen de organismos descentralizados del Sistema Universal de Derechos Humanos como la Organización Mundial de la Salud, que nos recuerda la necesidad de tener en cuenta esta nueva dimensión de la salud colectiva, que es pensar en una sola salud. Es un enfoque, como bien decías vos, que intenta optimizar la salud humana, pero a partir de considerar las interrelaciones que hay en los aspectos
factoriales con los animales, los ecosistemas, el medio ambiente, para intentar lograr una integración armónica y que proteja a todos estos seres vivientes de la misma manera, porque considera también la OMS, y nosotros adherimos a esta noción, de pensar en la estrecha vinculación que existe entre justamente la salud humana, animal y ambiental. Y creo, todos y todas sabemos que la pandemia por COVID-19 justamente fue una respuesta trágica, por supuesto, al ver que estas interconexiones o esta consideración multifactorial no la hemos aún tenido debidamente en cuenta. Por eso coincidimos, digamos, en este enfoque integral y unificador, porque partimos de esa base que también OMS establece, del estrecho vínculo, la estrecha interdependencia que hay. Y esto, uno de los retos que justamente plantea OMS es mejorar los métodos de vigilancia, control de enfermedades y sobre todo la prevención. Vos mencionabas el problema de salud pública, que es uno de los retos actuales globales y de la OMS en cuanto a lo que es resistencia antimicrobiana. Un solo comentario, digamos, que tiene que ver con la Argentina. En la Argentina, el año pasado hemos tenido una ley nacional justamente que plantea estrategias sanitarias vinculadas a minimizar las consecuencias de la resistencia antimicrobiana. Entre ellas, por ejemplo, algunas, digamos, acciones prácticas tienen que ver, por ejemplo, con la prohibición de entrega de medicamentos de antibióticos a través de los visitadores médicos o de los agentes de propaganda médica, entre otros aspectos, estrechar, por ejemplo, los requerimientos regulatorios en cuanto a la prescripción de antibióticos. Este es otro elemento también que va a generar un impacto inmediato para promover, digamos, lo que es la prescripción racional de antibióticos. Dicho esto, es necesario también para implantar una sola salud, se requieren cambios estructurales que permitan esa integración. Pero como decíamos al principio, con Marisa, yo creo que esta primera conferencia, que no es una conferencia, es simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones, creo que es fundamental que podamos reflexionar sobre cuál es el fundamento moral, cuál es el imperativo ético de pensar y apostar por una sola salud. Y nosotros estamos convencidos, como enseñaba Camus en La Peste, ¿no? Las tragedias sanitarias no tienen que ver en general digamos, de la mala voluntad o de que las personas son esencialmente egoístas. Ya Camus decía que el mal que hay en el mundo viene casi siempre de la ignorancia, ¿no? Los hombres no son más bien buenos que malos, a decir verdad, esa no es la cuestión. Entonces vamos a ver que para evitar la provocación de estos desastres es muy importante iluminarlos a la luz de este principio, que a mi juicio es el principio fundante para estar convencidos y para militar por una sola salud. Y este principio es el principio de la solidaridad. Nosotros hablamos frecuentemente de la solidaridad como un elemento esencial de las estrategias de salud pública, de salud colectiva, pero pocas veces nos tomamos el tiempo como para meditar y reflexionar sobre las características, el contenido y sobre todo las posibilidades de uso de la solidaridad. Los que no me conocen, nosotros siempre abogamos, y esto lo hacemos desde la Red Bioética de UNESCO para Latinoamérica y para el Caribe, en que la ética tenga posibilidades de uso. ¿A qué me refiero? Uso no en el sentido utilitarista, sino uso en el sentido en que la reflexión moral sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas. En definitiva, la ética consiste en buscar modos de vivir bien. Vamos a hablar ahora sobre el buen vivir, vamos a hablar también ahora sobre cuáles son estas aplicaciones prácticas de este concepto de la solidaridad. Pero también es importante ver por qué es necesario hablar de solidaridad cuando hablamos de una sola salud. Es necesario que tengamos en cuenta esta reflexión porque se presentan lo que se denominan las circunstancias de solidaridad. Lamentablemente, ustedes saben, no hemos aprendido mucho aún de la pandemia. Antes de la pandemia, Latinoamérica era la región con mayor desigualdad del mundo y hoy lo continúa siendo. Si ustedes ven la progresión del coeficiente de Gini, ustedes saben que el coeficiente de Gini mide la desproporción que hay entre aquellos que menos tienen y los que más tienen. Este es un sistema
digamos, que permite valorar la desigualdad. Fíjense que América Latina lamentablemente tiene mayores coeficientes Gini que África, de manera tal que esto tiene que ser algo que nos alarme, nos perturbe y nos llame a invocar la solidaridad como una estrategia clave para luchar contra la desigualdad y, en definitiva, para mejorar la salud. También sabemos que, y esto se ha visto también a partir de la pandemia, que el mercado no se autorregula con equidad en materia de salud. Ya este premio Nobel, Kenneth Arnold, había dicho ya que la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos. Y también en la Argentina nosotros tuvimos un gran maestro de la salud pública, el doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud Pública, y fíjense que él, en forma premonitoria, indicaba que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la angustia, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Y aquí, con, digamos, meridiana claridad, nos indicaba sobre los determinantes sociales de la salud. Y no es que él, digamos, deje de lado la cuestión biológica. Él sí dice, y decía concretamente que los microbios son causas, pero que son unas causas a veces que están atadas o supeditadas a las condiciones de vida de los pueblos. Y en definitiva, nosotros siempre decimos que la ética es el otro, y la ética comienza cuando los demás entran en escena, como nos enseñaba también Humberto Eco. Y de esta forma también podemos pensar que el llamado a la solidaridad es un llamado a la ética de la responsabilidad. Sartre ya decía, ¿no? Todos somos responsables de lo que no tratamos de impedir. Entonces yo creo que la responsabilidad justamente viene de un verbo latino, ¿no? Responsabilidad viene de respondere, es decir, somos responsables en la medida en que nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras propias actitudes. Y algo también esencial, creo yo, que para valorar esta concepción de la solidaridad es encontrar también un sentido a lo que se denomina el principio de dignidad. El principio de dignidad también decimos nosotros que es podríamos decir, un metaprincipio, un valor esencial que define la condición humana. Por eso decimos que cualquier iniciativa solidaria debe también estar enclavada en este concepto de la dignidad personal. Pero el gran problema que tenemos es que nos cuesta mucho a veces definir qué es la dignidad. Una vez le preguntaron a un filósofo qué es la dignidad y rápidamente él dijo, si nadie me lo pregunta, sé lo que es, ¿no? Y creo que a veces nos pasa esto, ¿no? Que tenemos una consideración un poco intuitiva, pero a veces esto nos impide valorar concretamente el sentido de dignidad. Y yo le voy a decir desde una perspectiva, podríamos decir, kantiana, tres conceptos esenciales para reconocer dónde reside ese valor de la dignidad. En primer lugar, decimos que es un valor que se predica de las personas. Vamos a ver que tanto el medio ambiente como los animales tienen derechos, como lo vamos a ver ahora en este concepto de una sola salud, One Health, pero no portan dignidad, porque la dignidad es un valor que se predica de las personas. Y ese valor de la dignidad nos obliga a considerar a los demás y a que nos respeten a nosotros, siempre como un fin en nosotros mismos y nunca como un medio. Por eso también una característica derivada del principio de la dignidad es que cada persona es un ser único e irrepetible, ¿no? Es decir, esta posibilidad de ser seres singulares nos obliga también a tratar a aquel más desfavorecido, a aquel más desatendido, a aquellas personas que hoy se denominan descartadas o excluidas de los sistemas de salud, con la misma consideración y respeto que aquellas personas que han sido más favorecidas en eso que se denomina la lotería nacional, la lotería natural de la vida. Entonces creo que este es un valor fundamental a tener en cuenta. Si nosotros nos remontamos a los orígenes del concepto de solidaridad, ya es una expresión latina que viene, digamos, del derecho romano y donde implicaba, desde el punto de vista jurídico, una obligación a través de la cual todos podían ser demandados por responder a esa deuda mancomunada que tenían varias personas, ¿no? Ese creo que es el sentido básico de la solidaridad, cuando cada uno es responsable de todos y todos lo son de cada uno. Como decían, ¿se acuerdan los mosqueteros, ¿no? Yo digo, siempre es una especie de ética mosquetera, uno para todos y todos para uno.
Cuando intentamos definir también la solidaridad, decimos que es una determinación firme y perseverante, es una decisión de empeño por el bien común que está por encima de cualquier situación de egoísmo o de individualismo excesivo. Se trata de velar por el bien de todos y que todos al mismo forma brevamos en esa ética de la responsabilidad. Muchas veces el sentido de solidaridad queda comprendido con una especie de superficialidad, ¿no? Yo siempre digo que a veces eh, ese sentido de solidaridad es como un detergente para lavar conciencias, ¿no? Como un detergente para lavar conciencias que nos permite dormir tranquilos. Esto muchas veces se da en esa cultura superficial, ese sentimiento, ¿no? Cuando se usan, por ejemplo, maratones, qué sé yo, canastas de té para pensar en los más pobres, ¿no? Y pensar que con eso ya podemos tener esa suerte de detergente ético que lava nuestras conciencias. La solidaridad es mucho más que eso, ¿no? Entonces, aquí nosotros siempre desde la bioética tenemos una especie, perdón, de liturgia, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que se proclamó por unanimidad a través de más de 170 países en París en el año 2005. Y fíjense que allí, claramente, en los considerandos de la declaración, había una conciencia de que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y que desempeñan un papel importante en la protección tanto del prójimo, de los demás, como de otras formas de vida, en particular también de los animales. Por eso, en base a esta consideración multidimensional y multifactorial, se plantea en el artículo 13 el principio de solidaridad y de cooperación internacional que obliga a los Estados miembros, si bien es una recomendación, es lo que se denomina el soft law, pero es una recomendación importante para los Estados miembros en cuanto a tener como política pública activa establecer sistemas de solidaridad y cooperación internacional. El artículo 14 también, cuando se refiere a la responsabilidad social y social, establece que esta solidaridad es al mismo tiempo una virtud y un principio. Por eso, al comienzo, cuando conversábamos, decíamos que la solidaridad para la teoría, para las prácticas de una sola salud, es el principio del principio. Entonces, desde la perspectiva bioética podemos tener también tres dimensiones, ¿no?, para una sola salud. Una aproximación, podemos decir, micro, que tiene que ver con la atención sanitaria, ¿no?, con el impacto especialmente de los grupos vulnerados, con esa ética del cuidado, incorporar también en la atención y los fines de la medicina esa ética compasiva. Y aquí quiero precisar los términos, porque muchas veces se confunde la compasión con la lástima, la misericordia, y todos sabemos que la compasión en el ejercicio de la atención de salud es justamente ese sentimiento, digamos, de compadecerse frente al sufrimiento ajeno, seguidos, podemos decir, de un deseo irrefrenable de querer aliviar ese sufrimiento. Ese es el sentido más preciso de la compasión. Y también justamente la solidaridad es, en el nivel macro, un llamado a la ética de la responsabilidad en cuanto a la asignación de recursos. Esto durante la pandemia se vio claramente como eh, estrategias vinculadas a la solidaridad permitieron generar, en algunos casos, situaciones que podrían haber sido dramáticas al comienzo, como se vio en la región del norte de Italia, donde, por ejemplo, la edad pasó a ser un sistema de asignación para el ingreso a terapia intensiva o para el uso de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, así yo creo que los criterios de racionalidad ética y esta ética de la responsabilidad sirvieron para proponer sistemas de triage en lo peor de la pandemia que mejoraran también la asignación de esos recursos. Por eso creo que la pandemia nos dejó esta enseñanza, ¿no? En tiempos de pandemia la solidaridad no es la mejor opción, sino que es la mejor opción disponible justamente para pensar en esas estrategias de una sola salud. Eh, También aquí es algo que se ha discutido mucho desde la antropología y desde la ética en cuanto a que la solidaridad es una propiedad inherente, humana, de base antropológica. Eh, También pensar en el sentido de universalidad, porque supera al subjetivismo y a la voluntariedad o arbitrariedad, en el sentido de que esto es mucho más que la benevolencia o la caridad, ¿eh?
La solidaridad supone una, digamos, connotación, una inseparabilidad de ese vínculo entre la autonomía individual y la afirmación de una vinculación comunitaria. Con la solidaridad nosotros no pretendemos desterrar el respeto por la autonomía personal y por la libertad individual. Al contrario, lo que tratamos de proponer es la integración en materia de salud entre el respeto por la dignidad personal y al mismo tiempo integrarlo en esa dimensión social. Por eso ya desde hace muchísimo tiempo muchos autores planteaban esta necesidad humana de la reciprocidad entre el vínculo particular y la sociedad. Ya Aristóteles, recuerdan ustedes, decían, el hombre es un son político, ¿no? Es un animal político, es un animal cívico por naturaleza. La necesidad de esta intersubjetividad, esa dimensión universal que planteaban tanto Kant como Hegel, y también el reconocimiento del valor de la palabra y del lenguaje para reconocernos nosotros en el otro. Y Habermas también dio un salto en cuanto a reemplazar la benevolencia por la solidaridad, por un doble propósito. En primer lugar, para promover la pérdida de ese sentido particular, muchas veces egocéntrico, para recuperar esa dimensión social. Y más que nada en estos tiempos, donde vemos muchas veces una exaltación del individualismo, donde vemos que la sociedad queda relegada a esas situaciones de favor, de sacrificio, de gracia que uno hace, que muchas veces puede ser arbitrario y casual, ¿no? Y Séneca, muchas veces uno, para ver lo novedoso, vuelve a los clásicos, ¿no? Séneca decía, ¿cuál es la recompensa por una buena acción? Bueno, el simple hecho de haberla hecho. Esa acción solidaria no requiere ninguna retribución porque justamente se alimenta en el mismo acto de la dación. Y también la diferencia digamos, en la consideración de una sola salud, lo que distingue a los seres humanos también en cuanto a la sensibilidad por el prójimo y a esa actitud compasiva, es algo que está vinculado a un lenguaje particular de la especie humana que tiene que ver con la humillación. Digamos, son las dos características que los animales no comparten con las personas. La humillación y el sentido de finitud. Nosotros sabemos, somos la única especie con conciencia de finitud, sabemos que vamos a morir. Por eso, como decía Borges, los animales son inmortales, ¿verdad? Porque no tienen conciencia de su propia muerte. Y la humillación también, en este caso, es un sufrimiento, una sensibilidad especial al dolor, de la cual tenemos que estar muy atentos, porque esto también provoca condiciones y consecuencias claves en la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de la solidaridad, también hablamos de determinadas características que definen este compromiso solidario. Uno de ellos es la proporcionalidad. Digamos, sabemos nosotros, y en situaciones catastróficas, que cuando más adversa sea la situación, más fuerte tiene que ser el compromiso solidario. Y esto lo hemos visto también durante la pandemia, cuando hubo muchas respuestas colectivas frente al daño y a la dimensión del sufrimiento que provocó la pandemia. Y también es esa característica de que hay una actitud moral allí que puede cambiar la vida de la persona, porque de alguna forma nos metemos en esas estrategias de ética de la ayuda al destino de esa persona para mejorar y para, en definitiva, promover un buen vivir. De manera tal que una de las características que corroe la solidaridad es la indiferencia. No podemos ser indiferentes frente a tanto sufrimiento y frente a tantas personas, lamentablemente, que hoy vemos descartadas y olvidadas de los sistemas de salud. Por eso, la solidaridad es un punto clave para nuestro concepto y nuestra consideración de una sola salud, porque justamente es una herramienta que puede enfrentar las causas profundas que tienen que ver con la injusticia, los conflictos y también el desequilibrio ecológico. Es una extensión de nosotros al prójimo, a los seres humanos, pero también al entorno natural. Y como les decía antes, la compasión y el reconocimiento del otro, ¿no? Ese sentimiento de vibración
de decir algo nos está pasando, no podemos mantenernos indiferentes en los que nos reconoce a nosotros en el otro. Ya lo decía Levinas desde la ética judía. Él con claridad decía, yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo. Y él también desmitificó uno de los mitos que existen hoy tanto en la salud como en el derecho, que es pensar que mi libertad termina cuando comienza la del otro. Este es un gran mito que hay que desterrar, porque en realidad mi libertad, como bien decía Levinas, no termina cuando comienza la del otro, se enriquece y se intensifica con la libertad del otro. Esta es una suerte de compromiso comunitario. Hannah Arendt también decía, aprender del otro para ser yo. Y esto creo también que es un elemento que nos ayuda a redefinir los fines propios también de la medicina. Otro de los mitos que nosotros abogamos por desterrar es pensar, como se viene repitiendo hace 2500 años, que la medicina es el arte de curar. Este es otro despropósito. Y lo voy a explicar brevemente por qué. La medicina en ningún caso puede ser el arte de curar, porque no se puede prometer la cura. Si nos referimos a las fuentes, la palabra médico viene de un verbo griego, no latino, que era medeo. Y medeo es el que cuida, no el que cura. Y esto creo que es importante también para mejorar las expectativas de la comunidad, perdón, en cuanto a lo que significa la atención de salud. Ya en el siglo XI después de Cristo, un médico se hizo famoso por Trudeau, por mandar escribir en su epitafio una frase que nosotros repetimos siempre y que creo que da en el punto sobre lo que es la atención de la salud. Él decía, la medicina no debe ser el arte de curar siempre, es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Esta creo que es una definición también que pone en eje también y baja muchas veces las expectativas en cuanto a lo que nosotros consideramos como One Health o una sola salud. Otro de los interrogantes, queridas amigas y amigos, que planteaba la consideración antropológica de la solidaridad es sobre si es un rasgo adquirido o aprendido. ¿Los seres humanos nacemos solidarios o nacemos, como se planteaba en el Leviatán, como el hombre, lobo del hombre, ¿no? Es decir, ¿hay un egoísmo intrínseco o hay una solidaridad intrínseca? Claramente hay posibilidades, y esto es lo que estamos haciendo gracias a esta iniciativa de Latin Hospitals, es podemos entrenarnos en el ejercicio de un modo de vivir más solidario. Esto siempre es posible. Muchos autores lo han establecido, inclusive también en los programas de educación, en los niveles iniciales, para que niñas, niños y adolescentes puedan, digamos, convencerse de la necesidad y ser de alguna forma militantes de la solidaridad. Y la solidaridad significa que estar junto al otro es más que hacer algo por él, ¿no? Es la posibilidad de sentirse parte de un proyecto común. Aquí estos autores también han incorporado, como Rosa Buxarrais, la necesidad de incorporar en los procesos educativos, porque si bien hay una naturaleza, como voy a explicarles ahora, solidaria en la condición humana, siempre es una virtud que se puede mejorar a través del aprendizaje y donde en algún momento ya no vamos a pensar más en cómo ser solidarios, sino que vamos a ser solidarios sin pensarlo. Es decir, la solidaridad se va a establecer en un hábito. Y un hábito es cuando lo hacemos sin pensar, lo tenemos incorporado en nuestra estructura de la personalidad. Y permítanme compartir este breve cuento que para mí es maravilloso. No sé si se lee bien, pero se los voy a leer. En un momento dado, una estudiante de antropología le preguntó a una gran maestra, la antropóloga Margaret Mead, cuál pensaba ella que era la primer señal de civilización humana. Claro, todos los estudiantes pensaron que la respuesta iba a decir, bueno, la rueda, lanzas para cazar, redes para pescar, vasijas para cocinar. Pero esta maestra, profesora, sorprendió cuando dio su respuesta. Ella dijo con total convicción y firmeza que la primera señal de civilización fue el hallazgo de un fémur
que había estado fracturado y después había sanado. Fíjense qué interesante esta reflexión, porque ella decía que en el reino animal, si te rompes un hueso estás muerto, porque no podés correr del peligro, no podés caminar al río para beber agua, no podés cazar para comer y te convertís en presa para un predador. Ningún animal es capaz de tener un hueso roto y sobrevivir. Pero haber encontrado el hallazgo de un cuerpo que estuvo roto y fue sanado, significa que alguien, una persona con ese ejercicio solidario natural, se queda un tiempo al lado de esa persona para atenderla, para cuidarla, para limpiar su herida, para llevarla a un lugar seguro, darle de comer y beber y esperar hasta su recuperación. Entonces concluye, fíjense con qué contundencia la antropóloga, que somos civilizados y mostramos lo mejor de nuestra humanidad cuando claramente servimos al prójimo. Y la solidaridad también, hay tres dimensiones, podríamos decir, ¿no? Una solidaridad personal, una cultura de la solidaridad y una solidaridad política. Pero algo que quiero resaltar con ustedes, cuando hablamos al comienzo y decíamos esta nueva, digamos, cosmovisión de One Health o de una sola salud, en realidad no es novedosa, especialmente para las tradiciones latinoamericanas y para lo que es la ética andina. Y permítanme reflexionar brevemente sobre esta expresión que es el sumac causai. El sumac causai es una expresión de las comunidades andinas desde tiempo inmemorial que establecían que realmente podía existir un estado de plenitud a través de una comunidad vital establecida por una interacción armoniosa entre la existencia humana y natural. El sumac causai se traduce en el buen vivir y que no es una nueva idea de bienestar, en ese sentido de cómo esas culturas aún hoy se vinculan con la producción de consumo, con el ingreso, con el acceso a bienes y los servicios. Esa consideración del buen vivir ataca muchas ideas del desarrollo. Muchas veces nosotros pensamos que países con crecimiento económico y desarrollo significan un estado de plenitud. Sin embargo, puede haber desarrollo, puede haber crecimiento, pero puede haber inequidad en esas comunidades como lo vimos a nosotros. Y esto parte de una idea, de una suerte de neocapitalismo que separa claramente la naturaleza de la sociedad. Y el sumac causai, en toda esta perspectiva latinoamericana, tanto en Ecuador como en Bolivia, en Paraguay, en Perú, se expresan a esa relación de un buen vivir en equilibrio y asumiendo, no solamente asumiendo las diferencias y las diversidades, sino creciendo con las diferencias. El problema nosotros que tenemos, yo digo siempre desde una cultura occidental y cristiana, yo tenía un amigo que me decía muchas veces, en lugar de tener una cultura occidental y cristiana, tenemos una cultura accidental y cretina, ¿no? Porque cómo hemos olvidado estas enseñanzas del buen vivir. Y no es que, digamos, valoren a cada persona en forma que, digamos, destruyan la individualidad. No, construyen un sentido de persona, pero con sentido de comunidad. Y fíjense ustedes que esa buena vida, ese buen vivir, requiere alcanzar ciertas condiciones personales, pero solamente son posibles si se actúa en una comunidad social y una comunidad ecológica. Solo puede haber desenvolvimiento en una comunidad cuando el sentido de comunidad se expande al mundo social y natural. Y ello ocurre justamente en el marco ecológico andino, cristalizado en un concepto como el sumac causai, como el ayllu. Entonces, en ese buen vivir, se comparten posturas que no aceptan esa dualidad, como decíamos antes de nuestra perspectiva occidentalizada, de esa dualidad sociedad-naturaleza. Hay una ruptura, digamos, con toda esa tradición de la modernidad, y en donde esa solidaridad se expresa en una distribución igualitaria. Y fíjense qué interesante, porque las cosas pasan a tener prioridad por el valor del uso y no sobre el valor del cambio. Y esta justamente es donde plantea los límites del crecimiento en respeto a la protección de la madre tierra o la Pachamama, como también se indica a la tierra.
no solamente los procesos de producción se toman en cuenta, sino los procesos de reproducción. En el Ecuador, en Perú, hay también referencias constitucionales. Fíjense ustedes que en la propia Constitución se establece que ese buen vivir es un derecho humano. Yo diría entonces, trasvasando estas ideas, que One Health o una sola salud debe ser considerado en forma integral como un auténtico derecho humano, que incluye todas estas perspectivas multifactoriales y multidimensionales, que tienen que ver con el agua, con la alimentación, con un ambiente sano, con la comunicación, con la información, con el respeto por la cultura, con el avance de la ciencia, con el respeto del hábitat y también con las condiciones de la vivienda. Se entiende, fíjense ustedes, en la Constitución de Ecuador como aquel conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan esa forma del buen vivir. El propósito de una sociedad es el intercambio, pero una sociedad cuyo motor es la competición es una sociedad que propone el suicidio, porque si yo no produzco esta suerte de afán del hacer, como hoy, por ejemplo, lo dice un filósofo coreano, Byung-Han, ¿no? Esta cosa del hacer, de producir, la meritocracia, ¿no? Nos pone en una situación de competencia y cuando uno compite, y esta es una concepción también individualista, para que yo gane, alguien tiene que perder, ¿no? Entonces, esto creo que es un concepto absolutamente pertinente para que podamos pensar buscar en las raíces del sumak causai consideraciones que pueden ayudar a esta concepción de una sola salud. Entonces, queridas amigas y amigos, para no aburrirlos más, claramente sabemos que el ser humano es un ser para el encuentro, ¿no? Hay una identidad que se encuentra en esa alteridad social. Por eso insisto en esto y discúlpenme lo enfático que soy, lo reiterativo, pero creo que hoy globalizar la solidaridad es un imperativo para estos tiempos. Este es un estudio que se presentó antes de que existiese un tratamiento de alta eficacia para el SIDA en un congreso en Vancouver. Fue una experiencia muy fuerte, muy robusta, que se hizo con personas que ya estaban enfermas de SIDA, había progresado de la infección a la enfermedad, con múltiples infecciones oportunistas, y se determinó que aquellos grupos que estaban excluidos, hizo un estudio contra aquellos grupos que tenían personas, algún grupo de continencia o algún grupo de, digamos, de contención, había claramente en aquellos que estaban excluidos disminuciones claramente de su sistema inmunitario. Esta fue una forma de probar empíricamente con un estudio bien diseñado cómo la discriminación también afectaba la salud de las personas. Entonces, un poco para volver a los clásicos, esta es una enseñanza que me dejó mi padre. Yo creo que uno de los grandes, digamos, desafíos de estas épocas es pensar esto, ¿no? Desde Hipócrates siempre hemos estado al lado del enfermo. Llegó la hora de estar del lado del enfermo. Y una estrategia de solidaridad para la salud colectiva es también lo que nos enseñaba Jonathan Mann, lamentablemente malogrado en un accidente aéreo. Pero él ya en la década del 90 del siglo pasado nos enseñaba que proteger y proteger los derechos humanos es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo en el campo de la salud. Es decir, en esta consideración de una sola salud es fundamental también tener una perspectiva de derechos y, por supuesto, una perspectiva de género. De lo contrario, sabemos siempre que la exclusión enferma y la solidaridad sana. Y también a pesar del pesimismo que yo veo en muchas compañeras y compañeros de la región, donde la salud no alcanza a todos, que aún sigue habiendo máxima desigualdad, recordamos también aquella fórmula de nuestro maestro brasilero Paulo Freire, ¿no? La gran exigencia actual es la esperanza. Por eso los convoco a que seguir trabajando, seguir comprometiéndonos con promover una sola salud. Y como decía también Martin Luther King, a pesar de todo, si estuviera seguro que mañana se terminaría el mundo, aún así hoy plantaría un árbol. Es decir, anclar la solidaridad con dos aspectos fundamentales que a mi juicio son la confianza y la esperanza. Hipócrates, fíjense, hace 2500 años atrás, en aquella isla lejana de Grecia, en la escuela de Kos, hacía jurar a los médicos también
que esto, ¿no? He venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Es decir, la medicina se constituyó en sus orígenes también, de alguna forma, como una empresa social. Y termino, para no aburrirlos más, queridas amigas y amigos, con un texto que yo adapté de Milan Kundera. Ustedes saben que falleció hace poco, un gran autor, un gran filósofo, un gran pensador. Y yo creo que este es un homenaje a todas aquellas, a todos los trabajadores de la salud, cuando muchas veces dan todo, y esto en la pandemia se vio, dan todo a cambio de nada, exponiéndose a riesgos de todo tipo. Por eso me permito terminar con esta reflexión y estar convencido de que el acto solidario, el acto verdaderamente humano, bondadoso, alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe, de alguna forma carece de todo poder. Bueno, les agradezco mucho el espacio y estoy a disposición en la medida en que exista alguna inquietud o alguna reflexión, alguna pregunta. Gracias, Marisa. Bueno, la verdad que muy interesante lo que planteas, ¿no? Pero realmente en un momento donde la ética, no hablemos de la bioética, la ética está tan deteriorada como concepto en sí, me imagino que debe estar muy complejo llevarlo al ámbito de la bioética, ¿no? Porque es como que está todo 2 escalones más abajo de lo que debería ser. Y un cambio cultural necesitaríamos implementar a nivel global, ¿no? Porque vos planteabas un poco el tema de la desigualdad en Latinoamérica. La verdad que es sorprendente el número, ¿no? Porque uno siempre habla tal vez de países como, o regiones como África, ¿no? Que piensa en los chicos desnutridos y lo que vos planteás lo tenemos acá a la vuelta, ¿no? Cerquita en nuestro contexto. Eh, Sorprendente, realmente me sorprendió lo que planteaste, ¿no? Con respecto a la región, más que, bueno, nuestro público es de la región de Latinoamérica. Te voy a pasar a hacer algunas consultas que nos fueron haciendo en las distintas plataformas. Nos consultan con el avance de la tecnología y la biotecnología. ¿Cómo cree que deberían evolucionar los marcos éticos en una salud para abordar los desafíos y oportunidades emergentes como la inteligencia artificial, ingeniería genética y la medicina personalizada? Bueno, es una muy buena pregunta y nosotros estamos muy preocupados por esto. Inclusive yo coordino el área de ética de la ciencia en UNESCO también, en la red bioética, y es una gran preocupación, digamos. Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que tener, como bien vos decías, una perspectiva ética. Es decir, ni tecnofobia, digamos, ni tecnocracia. Tenemos que buscar la prudencia, ¿no? Como una enseñanza aristotélica, en el sentido de buscar lo que yo denomino tecnosabiduría. Es decir, ni tecnolatría ni tecnofobia. Sabemos hoy que realmente la gran revolución, se denomina ya la cuarta revolución industrial, es los mecanismos que se realizan a través de la inteligencia artificial y mucho más aún con el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT o todo lo que ustedes conocen. Estas plataformas tienen un alto impacto en salud y requieren justamente, como bien preguntan allí, una reflexión ética y buscar fundamentos, digamos, éticos fuertes que puedan evitar la deshumanización de lo que se denomina el avance de la IA en la salud digital. Para esto es un ámbito, digamos, es una norma poco reconocida, pero yo creo que es muy importante que todos aquellos que estén interesados en esto puedan observar la recomendación sobre ética e inteligencia artificial de Naciones Unidas, de la UNESCO, que se promulgó también por unanimidad en París, y es una recomendación ética sobre inteligencia artificial muy importante. Entre otras cosas, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, digamos, el riesgo de la pulverización de la intimidad o de la privacidad. Hoy sabemos todos nosotros que, digamos, la inteligencia artificial no es que sea un desafío que va a venir, sino que ya está presente en nuestra cotidianeidad. Es probable que cuando ustedes salgan del coche para volver al trabajo a la casa, Waze o cualquier plataforma les diga por dónde ir o por dónde manejar y ya uno se olvidó prácticamente de las ubicaciones temporales porque uno depende de un GPS. De la misma forma, hay una suerte de organización algorítmica de la existencia. Este es otro de los riesgos de la tecnocracia, de la tecnología, que lo describe muy bien Eric Sadan. Eric Sadan es un pensador francés que ha establecido y ha estudiado mucho estos riesgos
de este tecnocapitalismo, ¿no? Donde hay una suerte, como él decía, de organización algorítmica de la existencia que muchas veces pulveriza la autonomía y el sentido crítico. Y esto creo que en medicina hay que estar muy atentos y en salud, ¿no? Muchas veces las plataformas, especialmente de telemedicina, donde el paciente está mediatizado a través de un monitor, impiden un ejercicio compasivo de la medicina. Entonces yo creo que hay que articular la tecnología, pero siempre con un componente, digamos, humanizador. Y no olvidarse que hay dos derechos, digamos, fundamentales que la tecnología no va a poder reemplazar, porque recordemos que la inteligencia no es ni tan inteligencia ni tan artificial, porque están desarrollados, son algoritmos desarrollados por seres humanos y que como hay sesgos también en la alimentación de esos sistemas de inteligencia artificial, también tenemos el riesgo de la repetición, digamos, de esos sesgos, inclusive también con algunos sesgos que tienen que ver con la discriminación por género o por edad. Entonces, otra de las cuestiones importantes también para la salud colectiva y para lo que es una sola salud es tener en cuenta que esas máquinas muchas veces es lo que se denomina el dilema de la caja negra. Nos dan resultados, pero no sabemos cómo llegan a esos resultados. Entonces, el derecho a saber cuáles son los procesos a través de los cuales los sistemas de inteligencia artificial llegan a esos resultados también es un derecho humano esencial, ¿verdad? Bueno, esto a grandes rasgos es lo que yo pienso sobre esa pregunta. Sí, un poco todos los caminos conducen a humanizar, ¿no? O sea, son todas herramientas que nos permiten tener un mejor approach con la persona, pero si uno no se olvida, no tiene que olvidarse que hay una persona de por medio, y bueno, yo creo que la salud siempre, el tema de la vocación y aparte de todo el ámbito profesional, económico que uno tiene siempre como ser humano quiere desarrollar, creo que si en primera instancia no está el ver al otro como un ser humano y tener esa consideración y esa piedad de alguna manera por todo lo que hablaste, creo que no nos va a ayudar nada. Y sí es complicado el tema de la inteligencia artificial, porque como vos decís, es una caja negra que se va retroalimentando de toda la información que nosotros volcamos, entonces es complejo, pero bueno, creo que de nuestro lado tiene que estar la interpretación y el manejo de todas estas herramientas que pueden ser excelentes para prevenir enfermedades a través de los algoritmos, no sé, es enorme la aplicación que tiene, pero bueno, siempre desde una mirada bioética, como vos manifestás. A ver, otra consulta. Nos dicen si la desigualdad en Latam es de las implicancias éticas más urgentes que enfrenta la región y cómo puede abordarse de manera efectiva desde una perspectiva de una salud. Bueno, también es una buena pregunta. Yo creo que de alguna forma intenté delinearlo a través de mi presentación. Digamos, los niveles de desigualdad son atroces. Discúlpenme la autorreferencia, pero hoy en la Argentina más de la mitad de la población es pobre. Más del 60% de los niños, niñas y adolescentes son pobres. Y esto es una calamidad. Ahora bien, para, para luchar contra esto, como bien dice la pregunta, yo creo que tenemos que abrevar. Primero hay que, digamos, establecer esa ética de la indignación. Esto no nos puede mantener indiferentes. Yo creo que primero tenemos que indignarnos, porque lo peor de la exclusión es acostumbrarse a la exclusión, ¿verdad? Entonces, cuando naturalizamos la pobreza y pensamos que la pobreza es objeto de que esas personas no han hecho el mérito necesario para dejar de ser pobres, estamos de alguna forma naturalizando y consolidando esa situación de pobreza. Con lo cual, yo creo que el primer grito de la ética es la indignación. Indignación en el sentido, no digamos de patalear o de simplemente reclamar, sino de ponernos al servicio de esa gente que tanto necesita. Y el concepto de una sola salud justamente creo que es una herramienta absolutamente pertinente para trabajar en esas dimensiones de desigualdad. Porque si uno considera que la pobreza tiene efectos también ambientales y sobre la salud animal, claramente ve la necesidad de que este concepto de una sola salud, a través del principio de solidaridad, se involucre activamente en las políticas públicas. Si nosotros pensamos solamente en el desarrollo, en el crecimiento, y no planteamos sistemas que permitan luchar contra la desigualdad, vamos a seguir manteniendo el status quo actual, digamos. Por eso creo que el concepto de una sola salud o One Health
es fundamental para tener esa visión también, como decíamos antes, multifactorial y multidimensional, que nos dé herramientas efectivas para poder prevenir y trabajar para anular la desigualdad. Excelente. Nos preguntan también, ¿qué recomendaciones daría para promover una mayor conciencia pública sobre los principios éticos fundamentales relacionados con la salud y cómo podrían implementarse en la práctica diaria de la salud pública en la región? Bueno, es una buena pregunta también, yo intenté decirlo de alguna forma. Yo creo que hay que diferenciar tres niveles. Un nivel micro, un nivel meso y un nivel macro. En el nivel micro, yo creo que es importante retomar actitudes simples que pueden reconfortar lazos solidarios. Volver a decir gracias, volver a pedir perdón, volver a pedir permiso, ¿no? Son estrategias de esa ese micro aspecto que tiene que ver con nuestras vidas. Volver a reconocer en el otro, digamos, como un prójimo, reconocernos en el otro. Byung Han también tiene un libro, yo lo refiero mucho, el filósofo que todos conocen coreano, él tiene un libro sobre la abolición de los ritos, ¿no? Y dentro de esta abolición de los ritos, frente a un individualismo que impide la conexión con el otro, se abolieron los ritos de cortesía. Y la cortesía tiene que ver también con esa micromilitancia ética, ¿verdad? Pedir permiso, pedir perdón, la cortesía misma, ¿no? Yo creo que hoy es un imperativo ético. Después tenemos un nivel meso, que es un nivel institucional. Los hospitales tienen que ser compasivos. Compasivos en el sentido de generar, digamos, susceptibilidad frente al dolor del otro, del paciente, y generar estrategias de cuidado. Por eso yo creo que las condiciones, por ejemplo, los comités de bioética y los comités de seguridad del paciente son esenciales en esa ética institucional, en ese nivel meso, para mejorar justamente las condiciones de desigualdad y de sufrimiento. Y luego tenemos un nivel macro, que es el nivel de las políticas públicas. Nosotros necesitamos menos eficiencia técnica, por decirlo de alguna forma, y mayor eficacia en términos de justicia social. Ya John Rawls decía, en su teoría de la justicia en los inicios de los 70, él decía, por bien organizadas y eficientes que sean las instituciones, si no son justas, debemos abolirlas y crear otras. Entonces yo aspiro a que las políticas públicas sanitarias también tengan esta perspectiva de solidaridad y justicia social. Sí, sí, sí. Creo que el tema de la educación también va de la mano con todo esto que Es venimos clave, hablando, ¿no? es clave. Si no hay una educación sólida, tanto en los aspectos de conocimiento como en los aspectos humanos y éticos, es complicado implementar cualquier tipo de política de estas que venimos hablando. Bueno, a Totalmente, ver, Marisa. Yo creo creo que la que educación, sí, no, sí, perdóname, la sí. educación es un elemento clave, por eso yo lo decía, si bien la solidaridad es una cuestión inherente a la condición humana, es clave invertir en educación, en salud, estos aspectos que tienen que ver con la dimensión solidaria de una sola salud, ¿no? Sí, sí, son sociedades que están rotas, ¿no? Cuando no hay Claro, salud, no hay perspectivas, es como un poco lo que vos mencionás, se es indiferente a lo que le pasa al otro y bueno, esto de humanizar tanto en la salud como en la mirada del prójimo, lamentablemente es algo se viene deteriorando año tras año, esperemos que se retome y que, bueno, el concepto de una salud permita ser conscientes y plasmar qué es lo que está ocurriendo. Porque la implicancia que hacemos tanto sea en la salud humana como en el medio ambiente repercute en todo nuestro entorno. claro. A ver, tenemos otra consulta. Dice, en el contexto de acceso desigual a la atención médica, ¿cómo se pueden equilibrar los principios éticos con la necesidad de garantizar que los pacientes reciban tratamiento adecuado con antibióticos sin contribuir al problema de la resistencia? Bueno, también creo que lo hablaste un Bueno, poquito, ¿no? claro, esa es una gran pregunta también, ¿no? La resistencia antimicrobiana yo siempre recuerdo, creo que era, no me acuerdo si era Proes que decía, lo que diferencia, digamos, la gran diferencia entre los seres humanos y los animales es el ánimo de consumir medicamentos, ¿no? El afán de consumir medicamentos. Y bueno, esto tiene que ver también con lo que se conoce como una excesiva medicalización de la vida. Entonces, también ahí hay varios factores
son predisponentes, en muchos casos el afán de la industria, en otros casos, digamos, las relaciones que puede haber en determinadas guías con presiones también de la farmacoindustria para promover una prescripción deliberada y a veces irracional de antibióticos. Pero yo creo que el ejemplo de Argentina es un ejemplo, creo que bien importante, donde una legislación, una ley nacional regula estrategias para prevenir la resistencia antimicrobiana, como les decía antes, por ejemplo, para prohibir la venta libre de antibióticos, prohibir las entregas de muestras gratis de antibióticos, restringir también la prescripción de medicamentos antibióticos, en el sentido de que se prescriban como, por ejemplo, los psicotrópicos, con recetas, digamos, bajo archivo o con determinadas formalidades que permitan limitar y racionalizar el uso de antibióticos, ¿verdad? Sí, es excelente todas estas implementaciones regulatorias como para poder hacer un seguimiento de qué le pasa, digamos, al paciente para acceder al antibiótico, pero bueno, en el ámbito alimentario tenemos una problemática enorme, que quizá uno piensa en pollos y lo primero que surge son las hormonas, pero en realidad cuando uno está comiendo una presa de pollo está comiendo un paquete de antibióticos enormes. Entonces, Claro, acá está bien claro el concepto de cómo si trabajamos por un lado tenemos que trabajar en todo el entorno porque si no, no estamos manejando el tema en su adecuada dimensión. Así que bueno, ojalá que digamos, podamos con este evento hacer un poco de voz en Latinoamérica de que la salud no es solo la salud humana, sino que todo vuelve, ¿no? Somos un microentorno. Bueno, Ignacio, te súper agradezco tu amabilidad y tu gentileza para compartir todos estos conocimientos. Admiro que se hable de bioética y de ética sobre todo en estos tiempos, que es un concepto un poco devaluado. Creo que es importantísimo generar el tema de valores desde una temprana edad para poder generar algún cambio en todos los sentidos, ¿no? Así que muchísimas gracias por aportar tu granito de arena en este tema tan importante para todos. no, Marisa, por el contrario, el agradecido soy yo por el protagonismo de Latam Hospitals y por introducir este tema y apostar a que la ética en definitiva es una apuesta a vivir mejor. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos en un ratito. Seguimos en breve con la conferencia del doctor Sorm, eh, donde se va a hablar de una salud y ya se va a hacer un poquito más de foco en la resistencia a los antimicrobianos. Así que los esperamos a todos a las 13:20 en la próxima conferencia eh, de Argentina, obviamente, porque tenemos distintos horarios en la región. Así que bueno, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a toda la audiencia. Un saludo al doctor Araya que nos escribió por el chat. Seguimos en contacto con todos. Muchas gracias, que tengan un lindo día.